grupo número 5. Hoy les vamos a presentar sobre la cultura colonial. Nosotros somos del curso quinto segundo. Ya. La cultura colonial, una vez que España conquistó y sometió a los pueblos originarios de América, procedió a eliminar sistemáticamente las manifestaciones culturales de los pueblos americanos. Esto quiere decir que América pudo tener su propia cultura, pero al momento que llegaron los españoles, se la quitaron y prolongaron ya su propia cultura. Ya. La resistencia cultural de nuestros antepasados permitió que sobrevivieran muchas manifestaciones y tradiciones precolombinas durante el periodo colonial. Esto nos muestra que hay muy pocas culturas ya antiguas propias de nuestro país o de nuestro continente. Ya. En la mayor de los casos, esas tradiciones se entremezclan con los rasgos culturales españoles formados por una cultura mixta, híbrida, sincrética en América, dominada por la influencia española. Esto nos muestra que, aunque haya culturas que tienen nuestra propia tradición, hay la mayoría que están mezcladas. Durante el periodo colonial, la Iglesia Católica fue la institución más poderosa en la transmisión de los valores culturales. La influencia se denotaba profundamente sobre el mundo artístico e intelectual, ya que controlaba las hazañas formal y dominaba casi todos los instrumentos de expresión cultural. En efecto, desde principios de la colonización, España procuró trasplantar su patrón cultural de las colonias americanas y fue precisamente a través de la Iglesia que se logró este propósito. Esto nos muestra que la Iglesia fue el más poderoso al momento que llegó acá, por lo que esto nos cambió la cultura colonial de cada país, como es en el nuestro, pero la mayoría de las culturas coloniales son de Quito, Guayaquil y entre otros pueblos. Y a continuación, mi compañero. Yo me llamo Darío Andrade y les voy a hablar acerca de la educación en la época colonial. La educación colonial, por haber sido condicionada y ligada a una situación socio-racial y económica determinada, y por no haber sido una actividad abstracta realizada en el vacío, sino determinada por una razón histórica, fue un instrumento al servicio de las clases dominantes. La utilizaron como medio de obediencia, disciplina y adaptación a los preceptos que demandaban los fueros y privilegios de España, por un lado, y de hombre y grupos oligárquicos por el otro. Cuando se trata de mirar a la época colonial desde la perspectiva de la educación, especialmente si ésta es analizada como instrumento social, se hace obligante hacer referencias acerca de la estructura sociorracial, las creencias religiosas y las costumbres predominantes en la época. Así es que el carácter propio y original de la sociedad americana comienza a gestarse desde la misma llegada de los españoles. Condiciones de tipo climático y cultural comienzan a confabularse y hacen que las condiciones sociales en América comiencen a tornarse particulares. Además, durante este proceso de conquista y dominación de las nuevas tierras, surgió un factor inesperado que hizo que se fueran modificando lentamente las condiciones existentes. Fue naciendo un nuevo orden y una nueva realidad humana. La aparición del mestizo viene a configurar y a definir un factor que determina la estructura y las características de la sociedad colonial. A continuación, mi compañero. Buenos días, mi nombre es Giovanni y yo les voy a hablar sobre la primera imprenta en el Ecuador, de la época colonial. La primera imprenta del Ecuador data de la época colonial y lleva el nombre de la Compañía de Jesús, que fue traída por el sacerdote jesuita José María Maugueri en el año 1755. El establecimiento de la imprenta en Ambato, como era de esperarse, dio un impulso situado al periodismo y otras actividades relacionadas con las artes gráficas. La primera imprenta fue operada por el tipógrafo alemán Don Johannes Schwarz. 4 años más tarde, la imprenta fue llevada a Quito por el padre Maugueri e instalada en el seminario de San Luis Reyes. Esta fue la única imprenta que existió en Quito durante más de 25 años. Fue en ella que el doctor Eugenio Espejo imprimió las primeras publicaciones
de las primicias de la cultura de Quito. El monumento a la primera imprenta en la ciudad de Ambato lleva una inscripción que dice: aquí funcionó la primera imprenta del Ecuador. En el año de 1835 se editó el primer periódico en Ambato, edición gubernamental, en la que se detallaban las actas de la Convención Nacional, y desde ese año la ciudad ha sido un gran centro de difusión de pensamientos escritos por medios de periódicos, revistas y libros. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Francisco Miranda y me tocó hablar sobre la ciencia en la época colonial. En la época colonial surgen dos hechos trascendentes en la historia del Ecuador. El primero se dio en 1736, cuando arribaron a nuestras costas los sabios franceses de la primera misión geodésica francesa, acompañados de dos observadores españoles, enviada por la Academia de Ciencias de París, para efectuar la medición de un arco de meridiano de la región ecuatorial, y comparado los resultados de la medición con los obtenidos en el norte de Europa y Polonia para poder determinar la verdadera forma de la Tierra. Los geodésicos hallaron en Quito, la capital de la Real Audiencia, un hombre de extraordinario talento, brillante, de patriótico entusiasmo por el progreso de su amada tierra natal, un hombre que desde el primer momento fue para los académicos franceses y para los oficiales de la Marina españoles guía por sus vastos conocimientos del terreno en que la misión iba a elaborar, apoyo moral por el alto prestigio de su nombre en la sociedad quiteña y posición auxiliar, por la cuantiosa fortuna generosamente puesta a disposición de los sabios europeos. Este nombre extraordinario, cuyo nombre está vinculado con aquel gran acontecimiento científico del siglo XVIII que fue medida del meridiano ecuatorial, era nuestro insigne compatriota don Pedro Vicente Maldonado. El segundo hecho ocurre en los últimos días de diciembre de 1801. El sabio alemán Alejandro Humboldt y su compañero francés Heinz Wolfgang llegaron a Ecuador, luego de haber viajado por las tierras americanas desde julio de 1799, tras una rápida travesía desde el Pasto hasta Quito, en donde se realizó observaciones de los volcanes cercanos a Quito y luego sobre los situados hacia el sur, sabiendo personalmente escalando el Pichincha y el Chimborazo, entre otros. A continuación, mi compañero. Gracias. Yo me llamo Paula Aguilar y yo les voy a hablar sobre la Iglesia. En efecto, gracias a una concesión del Papa, los soberanos españoles ejercían el derecho, llamado de patronato, sobre la Iglesia americana. Como patronos se comprometían a protegerla y dotarla de recursos, al tiempo que ejercían celosamente las atribuciones de nombrar y remover funcionarios, inclusive disponer sobre las cuestiones de culto. La Iglesia estaba firmemente enquistada en el aparato estatal colonial y ejercía un virtual monopolio de la dimensión ideológica de la sociedad. La Iglesia era la institución con más recursos para promover las actividades culturales. En realidad, una de sus funciones básicas, entre los más notables, eran los clérigos y algunas monjas. Desde un principio, la conquista estuvo relacionada con la expansión del cristianismo. El Papa otorgó a los reyes católicos el permiso para la evangelización de los infieles. Además de evangelizarlos, ellos debían velar por la pureza de la fe y las buenas costumbres de los colonizadores. La Iglesia tenía la facultad de cobrar diezmos para financiar la evangelización. La Iglesia sabía que los objetivos no eran fáciles de conseguir, así que desarrollaron soluciones. Gracias. Gracias, licenciado. Esta ha sido nuestra exposición sobre la cultura colonial.